Muy buenos días, dándole gracias a Dios por una oportunidad más. Ya hoy nosotros entramos en la segunda carta que Pedro escribe. Y voy a comenzar porque esta carta es como, este primer capítulo es algo, es larguito. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no lo dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vida muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procura ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordarle siempre estas cosas, aunque ustedes sepan y están confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertar con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿De cuáles cosas se refiere? Se refiere al fruto del Espíritu Santo. Eso nosotros lo vimos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Ahí habla del fruto de la carne y del fruto del Espíritu Santo. A esas cosas que se refiere Pablo en el primer párrafo del primer capítulo de la segunda carta que Pedro escribe. Perdón, estamos en el libro en la carta que escribe Pedro, pero ahí me sigue Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo mandó, yo creo que fueron más de 10 cartas que Pablo mandó. Pablo le mandó a los corintios, le mandó 2, a los romanos le mandó 1, a Gálatas, como 10 cartas. Tal vez más, tal vez menos. No la he contado. Pero las cosas a las que se refiere Pedro, que no debemos de olvidar,
en los frutos del Espíritu Santo. Específicamente, yo particularmente le digo que el dominio propio. Es tan importante tener dominio propio. Tú sabes la gente que se meten en problemas por no tener dominio propio. Un montón. Pero voy a seguir. Porque no le hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero lo que le escribieron no estaban inspirados por el Espíritu Santo. La revelación se le dio inspirado por el Espíritu Santo, pero cuando tú escribes, cuando tú empiezas a escribir, aquí vemos que hay mucha confusión, mucha. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de confusión. Dice Santiago que una boca no puede maldecir y bendecir. O Santiago escribió una barrabasada, una estupidez. O hay un error en el Evangelio cuando Jesucristo maldijo la higuera. Él la maldijo. La Biblia está llena en el Antiguo Testamento, la Biblia está llena de maldiciones. Que Dios dijo, habló. Y entonces, ¿se da cuenta? Que la Biblia está inspirada. La Biblia. No. Hay muchas cosas que no están, que no está inspirado por el Espíritu Santo. Muchas cosas que no es el Espíritu Santo. Yo misma, al Espíritu Santo revelarme toda esta verdad, yo hubiese querido quedarme callada y no hablarle a nadie. Tú sabes la gente que Dios está liberando a través de esta enseñanza. ¿Sabe la gente esclava, sufriendo, porque te obligan a dar los diezmos? Te lo obligan. Porque es que si tú no lo das,
ni parte te dan. ¿Ok? Ni te ponen a leer la Biblia. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir, cómo tú me vas a venir a mí a decirme que son inspirados por Dios? Que son llamados por Dios. No. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos a todo ese disparate. A todo ese disparate. Me llama la atención porque Pedro testifica. Acuérdense que los 12 apóstoles, más un grupo, porque no eran solamente ellos, era un montón que andaban detrás de Jesucristo, específicamente mujeres. Vamos a suponer, ustedes saben que el profeta anunció que el Hijo de Dios iba a nacer de una virgen. Pues todo en el tiempo, porque había un tiempo en que esa virgen iba a concebir por obra de Dios. ¿Y qué usted cree que pasó? Todas esas muchachas se quedaron solteras esperando. Dios escogió a María. Como ellos no sabían cuál era del montón, fueron miles de mujeres. Entonces, cuando Jesucristo, vamos a suponer que eran muchachas de los 17 a los 20 años. Lo voy a poner así, tomando en cuenta la cultura de hoy en día, porque el caso es que pasó el tiempo. Pero, ¿qué usted cree que pasó? ¿Usted cree que María estaba esperando ¿Usted cree que María estaba esperando por ese milagro? No, porque ella estaba preparándose para casarse. ¿Ok? Ponga el cerebro a trabajar. Ponga el cerebro a trabajar. Hubieron muchísimas mujeres que no se casaron, esperando que ellas fueran elegidas. Pero la que no estaba esperando, esa fue elegida, que fue María. Porque si María hubiese estado esperando ser elegida, ella no se hubiese comprometido con José. Pero Dios hace como Él le da la gana. ¿Por qué te digo esto? Porque todas esas mujeres, cuando se da a conocer que Jesucristo era el que ellos estaban esperando, esas mujeres lo siguieron todo a Él. Entonces, toda esta gente fueron testigos de muchas cosas que Jesús hizo. Sin embargo, aquí nada más está registrada lo de los apóstoles. Nada más. Así que era una cultura asquerosa. ¿Por qué? Porque a la mujer no se le tomaba en cuenta. Imagínense, con dificultad se nos toma en cuenta hoy en día. Imagínense ustedes en aquellos tiempos. Pedro, mirando todo esto, resultó siendo un hipócrita, un falso mentiroso. Porque Pedro, vuelvo y le repito, Pedro no iba con
Él no estaba 100% de acuerdo en que los gentiles se juntara con ellos. Por eso Dios elige a Pablo. Por eso es que Pablo es el apóstol de los gentiles, el apóstol de nosotros. Entonces me molesta ver que aquí dice, él está hablando de ese acontecimiento cuando Jesús fue bautizado y esa voz que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. ¿En cuál tengo complacencia? Habla de esto. Y después en los Hechos, ahí tú encuentras eso. En el libro de los Hechos tú encuentras la hipocresía de Pablo. La hipocresía de Pedro. Por eso entre Pedro y Pablo hubo un rompimiento. Porque Pablo le tiró en cara eso a Pedro. Léalo para que usted vea. Léalo. Para que no le estén llenando la cabeza de paja. Y lo que te quiero decir es con esto, que en ese mismo acontecimiento estaban todas esas mujeres ahí. Estaban todas esas mujeres mirando y escuchando todo ese acontecimiento. Así que en este primer capítulo de la segunda carta que Pedro escribe, ¿qué pues nosotros podemos aprender? Según lo que hemos leído y estamos leyendo la Biblia, que no todo lo que los hombres escribieron fue inspirado por el Espíritu Santo. Claro que no. Claro que no. Y mucho menos lo que la tradujeron. Porque ellos escribieron lo que ellos entendieron. Es como hoy en día, obsérvelo. ¿Qué hace un líder religioso? Te predica lo que él entiende. Y te lo va a predicar a la manera de él. Es como la política. Un político, cuando habla, él va a hablar para que tú votes por él. ¿Qué dijo el alcalde de aquí? Que iba a poner el tren y la guagua gratis. Eso ni él mismo se lo puede creer. Ni él mismo se puede creer eso. Ha hecho otra cosa, sí. Pero ese en particular, se sabe que él no lo puede hacer eso. Y una vez todo el mundo fue y votó por él. Charlatán. Eso mismo pasa con la mayoría de la gente que tradujo y escribió esta Biblia y escribió la Biblia. Charlatanes. Escribieron y la interpretaron a la manera de ellos, a su conveniencia. A su conveniencia. Por eso Jesucristo dice, escudriñenla, profundicen en ella. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no tienen lógica. No tienen lógica. Así que no todo estaba inspirado por el Espíritu Santo, sino en su propia conveniencia. En su propia conveniencia. Un pastor que vive el del diezmo no te va a hablar a ti en contra de eso. Jamás. Porque de eso es que vive.
Lamentablemente ustedes saben que son negocios. El mismo Jesucristo llamó a la sinagoga cueva de ladrones. Esos son los templos, cueva de ladrones. Que Dios te bendiga y seguimos mañana.